Hola, mi nombre es Jorge Martínez, yo soy ingeniero de aviones y continuamos con el apartado C y el último apartado del ejercicio 3 de mecánica de fluidos, concretamente del temario de ecuaciones generales. Vamos a calcular la diferencia de temperaturas que teníamos entre esta tubería y para ello ¿qué vamos a utilizar? Pues bueno, acordándonos que nos dicen que la gravedad se despreciaba, que teníamos un volumen de control estacionario, como ya habíamos visto en el vídeo anterior, y que por las paredes no escapa ni no escapa energía, ¿de acuerdo? Son adiabáticas. Por lo tanto, podemos utilizar la fórmula simplificada de la ecuación de la energía, que aquí la tengo. ¿De acuerdo? Como me dicen que es adiabático, este término vale 0 y acordaos que se puede escribir como el calor específico por la temperatura. Así que vamos con ello. Voy a dejar la formulita por aquí, ¿de acuerdo? Así podéis verla. Y tendríamos que la suma del gasto másico de entrada por todo esto más la suma del gasto másico de salida por todo esto ha de ser igual a 0, porque hemos dicho que es adiabático. Así que vamos con ello, planteamos nuestra ecuación y quedaría de la siguiente forma. Gasto másico de entrada, ya habíamos visto que los signos como va al contrario que el vector normal en esa superficie, quedaría como menos la densidad por la velocidad en la entrada por el área en la entrada, diámetro cuadrado partido 4. Y ahora vamos con todo ese término en la entrada más la velocidad en la entrada al cuadrado entre 2. Como se desprecia la gravedad, este término no está en nuestra ecuación, más la presión en la entrada, la densidad. Muy bien. ¿Y esto va a ser igual a qué? A el gasto másico de salida pasado al otro lado va a ser negativo, por lo tanto esto se tiene que igualar, ¿de acuerdo? Casi siempre cuando está entrando un fluido, cuando entra el fluido, el gasto másico de entrada es negativo, ¿de acuerdo? Pero cuando sale el gasto másico de salida es positivo. Eso se ve jugando con las ecuaciones. Al final sabréis cuándo es negativo y cuándo es positivo, ¿de acuerdo? En este caso, este iba a ser negativo y este iba a quedar positivo a este lado de la ecuación. Pero he pasado directamente el gasto de salida al otro lado, como estáis viendo, y así de esta forma se me cancelan los signos convirtiéndose en positivo, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello, la densidad, velocidad de salida, área de salida, diámetro pequeño, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con lo que le sigue. E de salida más la velocidad de salida que la habíamos calculado en el apartado anterior, despreciamos la gravedad y la presión en la salida es PA porque sale a la atmósfera, a la atmósfera, a lo que es el exterior, y la densidad. ¿De acuerdo? Ahora podemos tachar algunas cosas. Acordaos que la energía es igual al calor específico por la temperatura. Muy bien, pero primero vamos a tachar. Las densidades son iguales, por lo tanto se me van a los dos lados de la ecuación. El número pi se me va a ir también. El número 4 exactamente lo mismo. Y finalmente, me queda que VE d al cuadrado por voy a escribirlo como el calor específico por la temperatura en la entrada, más la velocidad en la entrada al cuadrado entre 2, más presión en la entrada, y es igual a la velocidad de salida, diámetro pequeño al cuadrado, por el calor específico, sigo sustituyendo, temperatura en la salida, más la velocidad en la salida al cuadrado, 2, más presión. Si queréis, y siguiendo el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Si nos acordamos que la velocidad en la salida nos había dado la velocidad en la entrada por el diámetro grande partido el diámetro pequeño, esto al cuadrado, puedo sustituir eso y me queda velocidad en la entrada, diámetro al cuadrado, c, te, simplemente copio lo de arriba y ahora sustituyo la velocidad de salida que me daba VE d cuadrado, d minúscula al cuadrado, d cuadrado, c
Ts más velocidad de salida al cuadrado partido 2 más la presión atmosférica entre la densidad. Por lo tanto, estos quedan anulados, estos términos quedan también anulados y ya simplemente tengo C, temperatura en la entrada, más VE cuadrado entre 2 más presión en la entrada, densidad, es igual a C, temperatura en la salida, más la velocidad en la salida al cuadrado entre 2 más presión a densidad. Muy bien. De aquí simplemente saco factor común, ¿de acuerdo? Que me quedaría temperatura en la entrada menos temperatura en la salida es igual a 1 partido C de la presión en la entrada dividido la densidad más la velocidad en la entrada al cuadrado entre 2 menos la presión A dividido la densidad más la velocidad en la salida al cuadrado entre 2. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Ya habéis visto que es bastante sencillo. Así que nada, si os gusta el contenido que creo, si consideráis que es de calidad, si no, si veis que me he equivocado, por favor, comentadlo, suscribiros, porque ya veis que por lo menos a mí me gusta hacer estos vídeos y me gusta también que me apoyéis y que me comentéis a ver qué haríais, qué no, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.